Hola, bienvenido a este nuevo curso de residuos hospitalarios a través de nuestra plataforma virtual que se encuentra alojada en la intranet. Recuerda que una vez finalizado este curso deberás realizar la autoevaluación respondiendo pues las preguntas derivadas de este curso eh, y darle a enviar. Esta será la constancia de tu participación. Bueno, vamos a empezar entonces con esta capacitación en residuos hospitalarios. Para hablar de residuos hospitalarios, recordemos siempre que hay pues principalmente dos grupos. Estos son los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Aquí, como puedes ver, tenemos entonces los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios comunes, en este grupo de los no peligrosos, y por este lado tenemos los residuos peligrosos, en donde tenemos obviamente los infecciosos o de riesgo biológico, como biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, y por otra parte tenemos los residuos químicos, en donde tenemos lo que son los fármacos, metales pesados y algunos reactivos que se utilizan en la gestión hospitalaria. Ese es nuestro punto de partida para hablar de residuos hospitalarios. Hay que tener en cuenta este parágrafo que es bastante importante, y es que todo residuo generado en la atención en salud y otras actividades que haya estado en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso que genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimento parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros, que han tenido contacto con pacientes considerados potencialmente infectantes o generados en áreas de aislamiento, deberán ser gestionados como residuos peligrosos. Este es un parágrafo bastante importante que debemos tener al momento de hacer la segregación en la fuente. Dentro de la clínica se encuentra un grupo bastante importante que lidera el tema de residuos hospitalarios. Este es el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, su sigla, que es GAGAS. Este grupo es el que lidera la gestión ambiental y viene a estar conformado por el gerente de la institución, precedido de el director médico, la enfermera jefe, el coordinador de esterilización, el ingeniero biomédico, un auxiliar de mantenimiento, la auxiliar administrativa y el coordinador de calidad. Todos estos miembros hacen parte activa del comité, que actualmente se realiza de manera mensual, en donde se genera todo un plan de trabajo mes a mes para mejorar la gestión de los residuos en la clínica. Básicamente, pues dentro de las funciones de este grupo, pues está realizar el diagnóstico ambiental y sanitario, formular la política ambiental o el compromiso institucional, diseñar el programa de gestión integral de residuos en atención en salud y otras actividades, diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades, definir y establecer mecanismos de coordinación, gestionar el presupuesto del plan, elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control. Tenemos en la clínica una política ambiental que dice así: conscientes de la importancia que tiene el medio ambiente para el desarrollo integral de nuestra institución, la comunidad y el país, en Quirófanos El Tesoro contamos con una política ambiental institucional que establece el compromiso de protegerlo, para lo cual nos comprometemos a cumplir los requerimientos exigidos por la ley y los decretos o reglamentos que existan en materia de manejo ambiental, establecer programas de educación ambiental para nuestro personal, resaltando la importancia de conservar los recursos y reducir la contaminación ambiental, procurando además que cada uno de los integrantes de la entidad sea responsable, actúe y se sienta comprometido con un medio ambiente sano en sus actividades de trabajo cotidianas, usar de manera racional los recursos naturales como lo son el agua y otros recursos, tales como la energía, utilizándolos con moderación y eficiencia. Prevenir o reducir tanto como sea posible el impacto ambiental de nuestros procesos en todas sus fases, evaluando constantemente los programas de manejo y disposición final de los residuos mediante un sistema de indicadores. Procurar el mantenimiento de programas y recursos para cumplir con nuestra política ambiental de acuerdo con la tecnología y medios económicos disponibles. El cumplimiento de esta política será responsabilidad de cada uno de los integrantes de nuestra institución.
Tenemos entonces que dentro de las actividades de ese programa de gestión integral de residuos hospitalarios hay un punto de partida y este se denomina el diagnóstico cualitativo y cuantitativo. El diagnóstico cualitativo básicamente lo que busca es determinar qué tipo de residuos está generando la clínica, en dónde se están generando, qué colores, qué código de colores se debe utilizar, el tamaño de las bolsas, de los recipientes que se utilizan para tal fin y quiénes son todas las personas que están generando estos residuos en la institución. Eso es básicamente el diagnóstico cualitativo. Y el diagnóstico cuantitativo tiene que ver con la generación en términos de kilogramos que se están generando en cada uno de los puntos de la clínica. Este es el punto de partida para que yo pueda determinar en dónde ubicar mis recipientes y yo pueda saber cuáles son esos volúmenes que estoy generando aproximadamente. Este es un ejemplo del año 2014, donde inicialmente teníamos 20.000 kilogramos, 20 toneladas de residuos en total clínica, pero ya este año ya esta cifra cambió sustancialmente, ya debido a la operación que tiene la clínica en este momento, estas son aproximadamente 30 toneladas o un poco más de 30 toneladas anuales. Tenemos también entonces unas actividades específicas del componente interno. Esto tiene que ver con la segregación en la fuente y el uso de los recipientes. Desde la inducción que realizamos aquí en Quirófanos El Tesoro, realizamos permanentemente un énfasis en esta guía, en este protocolo institucional para la segregación. Tenemos un cuadro que nos permite identificar área a área qué tipo de residuo segregar en cada uno de ellos, en donde está el recipiente que se utiliza con su respectivo color y color del recipiente y color de la bolsa y un rótulo que nos permite identificar si son o no residuos peligrosos. Aquí ustedes ven pues un ejemplo, estoy aquí pasando pues rápidamente por un ejemplo de esa caracterización que tenemos ahorita disponible en la intranet, en donde básicamente es, pues no debemos memorizarlo todo obviamente. Para eso pues existen dos ayudas. Una es en la intranet donde está todo este grupo de esta caracterización disponible y también encima de las tapas de los recipientes, de las canecas, está desagregado, está disgregado uno a uno qué tipo de residuos podemos generar y segregar en esa caneca. Eh, Aquí pues otro ejemplo para residuos biosanitarios, ¿cierto? Donde se dispone en caneca roja, con obviamente una bolsa roja, identificado con este logo símbolo, en donde podemos destinar jeringas, gasas, guantes, bolsas de suero, bueno, en fin, todo este listado de dispositivos médicos ya usados o que se presuma que hayan sido contaminados. Recordemos que si sospechamos que, no, que fue utilizado en contacto con algún paciente, inmediatamente debemos eh, disponerlo en caneca roja. Anatomopatológicos, obviamente, pues están todo el tema de los liner, ¿cierto? Recordemos los liner, para quienes no conocen este tema puntual en cirugía, es un recipiente en donde va toda la grasa mezclada con sangre que se deriva de los procesos quirúrgicos, colgajo, restos de grasa, sangre, coágulos. Todo esto debe manejarse en doble bolsa roja, obviamente esta bolsa previamente rotulada y que trae este distintivo. En este mismo orden de ideas, pues tenemos residuos que también generamos a partir de los procesos con las máquinas de anestesia, el uso de los medicamentos, el uso pues de todas estas ampollas que se consideran como riesgo químico. Para eso pues disponemos de canecas para la segregación de de este tipo de insumos y guardianes de ampollas. Aquí para los cortopunzantes, en este mismo cuadro podemos ver qué podemos disponer en cada uno de estos recipientes que tenemos en los servicios.
En áreas que no son asistenciales, como en el cafetín del área de médicos, disponemos de canecas beige, en donde podemos disponer restos de alimentos, cáscaras, ripio de café, bolsas de aromática. Recipientes para el manejo de los residuos. La institución se encuentra con diferentes grupos de recipientes reutilizables. El primero de estos grupos son los usados para la disposición inicial del residuo. Estos recipientes se encuentran en el lugar de generación del residuo. Y el segundo grupo de recipientes son los utilizados para el almacenamiento central de los residuos antes de que estos pasen a actividades diferentes de gestión externa. El almacenamiento central de los residuos ordinarios e inertes se acomoda en estivas plásticas y en recipientes con tapa. Las características de los recipientes reutilizables básicamente deben dar cumplimiento a la resolución 1164 de 2002, en donde dice que no deben contener PVC y también pues que estos recipientes deben estar rotulados con el tipo de residuo que contiene y los pictogramas internacionales eh, dependiendo pues de la caneca que estamos que tengamos pues disponible. Los recipientes para los residuos infecciosos son de tipo tapa y pedal. Es por eso que ustedes no ven en los servicios canecas rojas de vaivén. Esto no está permitido por la ley. Las bolsas también tienen una característica definida por norma. Deben estar fabricadas en polietileno de alta densidad. El calibre para las bolsas grandes debe ser de 1.6 y para las medianas y pequeñas de 1.4. Los recipientes para residuos cortopunzantes también se encuentran normados. Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables, fabricados en poliolefina pura de alto impacto, con colorantes orgánicos, resistencia de 12.5 newton y con sello hermético. Aquí estamos viendo en pantalla una foto de uno de nuestros guardianes, el cual debe estar siempre totalmente rotulado, en donde dice el nombre de la institución, el área a la que pertenece ese guardián o donde está ubicado, el tiempo de reposición, que es la fecha en la cual yo debo retirar el guardián del área, ¿sí? Ya sea porque se culminaron sus 3/4 partes o pasó un mes desde su fecha de instalación y aquí yo pongo en fecha de recolección la fecha del día que debe ser igual o inferior a la fecha de reposición. Entonces, si hoy es 1 de marzo, la fecha de reposición debe ser 1 de abril de 2018 y la fecha de recolección debe ser igual o menor a esa fecha que yo puse como fecha de reposición. Dentro del componente interno tenemos el tratamiento de los residuos hospitalarios. Es una sencilla caracterización para cada uno de los residuos que generamos en la clínica a través de un paso a paso desde que se deposita en el recipiente, cómo es recolectado o recogido por el personal de apoyo, cómo se entrega a la torre médica y posteriormente qué hace ese personal con cada uno de los residuos. Como pueden ver en esta diapositiva, pues tenemos un ejemplo de lo que se hace con los residuos ordinarios e inertes. Básicamente, pues define que se segregan o se depositan en recipientes verdes con bolsa verde en el área donde se origina, son recogidos por el personal. Luego se entrega o se hace un registro en el formato RH1 cara a cara con el personal de la torre médica y este personal lleva a su vez estos residuos a un almacenamiento central en el sótano de la torre médica. Aquí igual para los residuos biodegradables que tienen la mismo tratamiento, para los reciclables tiene también una caracterización similar a los anteriores. Para los biosanitarios aplica un paso intermedio que es la inactivación con el Solux-DES, con una definición de a cuántas partes por millón se utiliza. Esta información está muy bien detallada en nuestro programa de gestión integral de residuos hospitalarios y básicamente define los pasos que se hacen en el tratamiento de los residuos al interior de la clínica.
De esta misma manera aplica para anatomopatológicos, en donde se hace una aspersión con el amonio cuaternario y se lleva a doble bolsa roja para posteriormente llevarlo al congelador que se encuentra ubicado en el área destinada de residuos biológicos. Los cortopunzantes, ya habíamos hablado pues de la forma de instalación en cuanto a la fecha, en cuanto a su reposición y recolección, y pues estos también se depositan en bolsas rojas previamente marcadas y se llevan al cuarto intermedio de residuos. Todo esto está pues muy bien detallado, no quiero demorarme en estas diapositivas, puesto que este paso a paso, ya si lo queremos ver un poquito más en detalle, debemos ir al PEGIR. Pero la idea es que ustedes se den cuenta que nuestro programa de gestión integral de residuos comprende cada uno de los pasos a seguir para cada uno de los residuos que generamos en la clínica. Dentro del PEGIR también tenemos unos resúmenes del pretratamiento, que es qué es lo primero que hacemos con ese residuo para disminuir su carga de bacterias. Entonces hay unas aspersiones que se realizan a los biosanitarios y a los anatomopatológicos en unas partes por millón, aquí pues a 850, y quién lo realiza. Adicional al pretratamiento tenemos la desactivación de residuos hospitalarios y similares. Este básicamente hace énfasis en los biosanitarios y anatomopatológicos, el cual se realiza, como pueden ver, con el Solux-Des a 850 partes por millón antes de ser anudada a la bolsa. Tenemos también que nuestro PEGIR, nuestro programa de gestión integral de residuos, comprende la elaboración de los planos en donde se establecen las rutas sanitarias. Entonces aquí ustedes pueden ver, incluido el área de quirófanos, el área administrativa para el cuarto piso, cómo es ese movimiento interno de los residuos hospitalarios. Estos mapas están publicados, uno en el área donde se llevan los residuos en el almacenamiento temporal y otro en el área de asistencial. Esto está pues por piso, aquí está el área de hospitalización, aquí ustedes pueden ver las habitaciones y cómo salen los residuos y cómo son llevados al cuarto intermedio de residuos hospitalarios. El movimiento interno de los residuos también está caracterizado para los residuos biológicos, entonces está separado, como pueden ver, aquí para el cuarto piso. Aquí el área de quirófanos, aquí es donde está nuestro nuevo cuarto intermedio de residuos, aquí es donde se ubica el recolector de la torre médica, aquí es donde se hace la entrega de los residuos y se lleva posteriormente a los cuartos centrales de la torre médica. Estos son nuestros cuartos de almacenamiento de residuos. Este es el de biológicos, aquí se encuentra la nevera de anatomopatológicos y aquí están las canecas para residuos biológicos. En este otro espacio está para los residuos verdes, residuos grises y aquí en este último la ropa contaminada. La disposición final de los residuos hospitalarios, pues es básicamente qué se hace o qué hace nuestro proveedor, en este caso para los no peligrosos, que es Empresas Varias de Medellín, lo que hace es una compactación y relleno sanitario. Para lo que son biodegradables se utiliza pues en algunas oportunidades para relleno sanitario, y también la Torre Médica tiene un programa con el Parque Comercial del Tesoro donde se aprovechan todos estos residuos biodegradables, lo que es el plástico, el vidrio, todo esto que es no peligroso. Se utiliza como reciclaje y se comercializa, pero lo hace directamente la Torre Médica. Los peligrosos, que son biosanitarios, anátomos y cortopunzantes, básicamente, pues después de hacer un pretratamiento aquí con Solux-Des, posteriormente se llevan, dependiendo del tipo de residuo, a unos autoclaves donde se le baja la carga y posteriormente se hace una incineración para luego ser llevado a un relleno sanitario. Lo que son los químicos, todos estos metales pesados, hay unos residuos que se devuelven al proveedor y otros que tienen un tratamiento físico-químico, y otros se les hace, como en el caso de los químicos, una incineración.
y posterior entrega en el relleno sanitario. Desde el área de salud ocupacional hay unos lineamientos que debemos tener en cuenta al momento de manipular residuos y básicamente pues en el programa de gestión integral de residuos hospitalarios tenemos pues estandarizado el uso de guantes de caucho tipo industrial, el uso de las monogafas, de las mascarillas, de las pijamas, de los delantales pues de plástico que debemos utilizar permanentemente al momento de entrar en contacto con este tipo de residuos. En este caso, los riesgos que tenemos caracterizados son biológico, mecánico y riesgo químico. Tenemos unas normas de bioseguridad que están en el manual de bioseguridad. Debemos tener muy presente el lavado de manos al iniciar el turno, al terminar el turno, antes y después de entrar al baño, antes y después del contacto con residuos y material patógeno, al ingresar o salir del área de trabajo. En cuanto a la recolección y transporte de desechos, debemos siempre tener presente el uso de las gafas, protector facial, el gorro, la mascarilla, el delantal plástico, guantes. En este caso, pues las botas no nos aplican, no las estamos utilizando en este momento. Y antes de recoger los desechos, siempre debemos verificar que las bolsas que contienen estos residuos se encuentran anudadas y que no vengan agujas visibles, que podamos siempre transportarlas desde el nudo de amarre. Abstenerse de introducir las manos dentro de los recipientes para desechos, pues ello puede ocasionar accidentes de trabajo, tales como punciones, cortadas, contacto con ese material contaminado. Se debe evitar siempre vaciar los desechos de un recipiente a otro, considerar que todo el material que se encuentre dentro de la bolsa roja es contaminado. Si encuentra residuos contaminados en recipientes para reciclables comunes, estos se deben considerar contaminados y esto lo debemos tener muy presente siempre. El momento que yo me equivoco, donde yo disponga un residuo que iba en caneca roja y lo ubico en caneca gris o verde, acabo de dañar todos los residuos que se encuentran en esa caneca. Por lo tanto, se considerará como residuo ya contaminado. Se debe informar siempre al área de calidad o al área de salud ocupacional todas estas situaciones. Se debe evitar mezclar los desechos en su recolección, el transporte y el almacenamiento. No podemos transportar en una mano bolsas rojas y en otra mano bolsas grises y verdes. Entonces esto es muy importante porque no debemos hacer este tipo de cruces durante el transporte y la gestión de los residuos. Debemos asegurarnos que los desechos cortopunzantes estén debidamente sellados y rotulados en los guardianes antes de su recolección. Mantener en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carros de transporte, áreas de almacenamiento y áreas de disposición final de los desechos. Evitar colocar las bolsas en el piso y arrastrarlas por los corredores. Evite mezclar los desechos húmedos con los secos. Evite acercar a su cuerpo las bolsas con residuos. Para el uso de productos desinfectantes deberá tener en cuenta la preparación, dilución y concentración de acuerdo con los protocolos y hojas de seguridad establecidos por la empresa. Cambie su uniforme en cada turno y evite salir de la empresa con él. El uniforme debe guardarse en bolsa y lavarse por separado de la ropa de los demás miembros de la familia, sometiéndolo a un proceso de desinfección. El personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios tendrá en cuenta además las siguientes medidas de seguridad. Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y el riesgo al que está expuesto. Someterse a un chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de vacunación. Encontrarse en perfecto estado de salud y no presentar heridas y si las tiene, informar al jefe inmediato pues no puede realizar estas labores de recolección de residuos. Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal, siempre
y esto es de carácter obligatorio. Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad a los lineamientos del manual de gestión integral de residuos hospitalarios y abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores, disponer de los elementos de primeros auxilios, mantener un completo estado de limpieza del equipo de protección personal. Estas son actividades del personal que maneja específicamente los residuos hospitalarios en la clínica. El programa de gestión integral de residuos también contempla todas las actividades que se deben llevar a cabo cuando se presenten huelgas en las empresas que nos hacen la incineración y disposición final o que tienen que ver con el mantenimiento preventivo o correctivo de los hornos incineradores de la empresa contratista. Todas estas son situaciones de contingencia y nosotros en nuestro programa de gestión integral debemos documentarlo. El qué hacer, qué pasa cuando no hay suministro de bolsas o, por ejemplo, qué pasa cuando hay un accidente laboral, ¿cierto? Cuando hay un derrame parcial o total de residuos. Básicamente todo esto debe estar contemplado en nuestro programa de gestión integral. Dentro de los planes de contingencia de la clínica se deben tener documentados los accidentes de trabajo por riesgo biológico. Se debe establecer un protocolo de atención o de reacción inmediata. En este caso debe empezar por forzar el sangrado, el lavado con agua y jabón y posterior desinfección de la herida cuando la contaminación es en piel. Si la contaminación ha sido en los ojos, se deben irrigar con abundante agua, solución salina estéril o agua limpia. Y si esta se presenta en la boca, se deben realizar enjuagues repetidos con abundante agua limpia. Debemos hacer la notificación respectiva a nuestro jefe inmediato. Debemos si conocemos la fuente, debemos tomar el consentimiento informado de toma de muestras para que al paciente le podamos hacer la respectiva toma de muestra de sangre. Es muy importante tomar la muestra de la fuente para informarlo al médico de urgencias que lo vaya a atender y proceder con el traslado al servicio de urgencias en donde nos ha dicho la ARL que debemos acudir y llevar obviamente las muestras de sangre para el análisis y toma de decisión clínica. Para manejo de derrames. Los derrames de desechos son situaciones que ponen en riesgo a los usuarios, al personal y a los visitantes por la posibilidad de contaminación con gérmenes o con productos químicos. El personal de limpieza deberá contar con un equipo adecuado y seguir los procedimientos descritos a continuación. Se debe efectuar de inmediato la limpieza y desinfección del área cuando el residuo derramado sea líquido. Se debe utilizar el Soluc-DES a 850 partes por millón y seguir los siguientes pasos. Se debe señalizar y limitar el acceso al área, se debe utilizar los EPPs, lo que tiene que ver con delantal, mascarilla, tapabocas, guantes plásticos, se debe inactivar con el Soluc-DES. En los casos pues que sean, por ejemplo, vómitos, se debe cubrir el derrame con material absorbente y luego ser recogido con el recogedor cubierto con bolsa roja. Se debe lavar el área con agua y jabón y aplicar en la superficie contaminada Soluc-DES a 850 partes por millón por aspersión. Lavar y desinfectar los elementos usados en el proceso de limpieza y etiquetar las bolsas para identificar su contenido, eso sí, antes de utilizarlas. En caso de derrame del contenido de las bolsas de residuos infecciosos, que esto pues es muy común también, se debe pues obviamente señalizar el área en caso pues que sea en una zona de tránsito. Se procede a llevar el contenido de la bolsa rota a una bolsa nueva. Se debe utilizar pues para la recolección la escoba, los recogedores, el recogedor protegido con una bolsa roja también como en el manejo de derrames y se debe hacer una desinfección del área con ClorClean una vez hayamos recogido los residuos. La persona encargada de afrontar esta eventualidad llevará pues obviamente los elementos de protección personal. En el caso de derrame de material cortopunzante, esta es otra contingencia que debemos tener siempre presente. Se debe obviamente señalizar el área, informar a todos los compañeros de trabajo que no pueden pasar por el área donde ocurrió el accidente
Posteriormente, utilizar el dispositivo imantado que tenemos en el área de cirugía. Si es en otras áreas, se debe solicitar a esta área que nos lo permitan y proceder a reintroducir todo ese material cortopunzante dentro del recipiente. Eh, Se debe asegurar pues en todo momento que la persona encargada de esta labor lo desarrolle con la mayor responsabilidad posible, garantizando que ninguno de los elementos salidos del recipiente quede fuera de él. Eso sí, la persona que lo hace debe estar muy atenta a esta actividad. Tenemos dentro del componente interno un capítulo importante que tiene que ver con la medición, análisis y mejora. El punto de partida de este capítulo es el registro en el formato de RH1, el formato de entrega a la torre médica. Aquí es donde se realizan los registros una vez se han pesado los residuos hospitalarios y entregados al personal. Aquí se debe firmar la entrega y el recibo de los residuos por parte de la clínica y por parte de la torre médica. Dentro de estas actividades de análisis y mejora tenemos también el reporte del formulario RH1 que debe realizarse mensualmente o semestralmente, pues como uno lo considere. Quirófanos del Tesoro realiza este reporte de manera mensual. También anualmente se debe reportar todas las estadísticas de generación de residuos a través de la plataforma del RESPEL, que es el registro de generadores de residuos y desechos peligrosos, en la cual pues Quirófanos del Tesoro está considerado como un alto generador de residuos. A través de la auditoría interna que se realiza periódicamente, podemos detectar falencias en la segregación en la fuente y como ustedes pueden ver en los servicios permanentemente hay un equipo de auditores que está velando por la buena segregación en la fuente y el conocimiento del programa de gestión integral de residuos. Contamos con una serie de indicadores para todas las fases. Esto lo hemos visto el año pasado en una de nuestras capacitaciones. Se hace un control para todos los residuos ordinarios, reciclaje, los de desactivación de alta eficiencia y se hace un control y un análisis permanente de estos resultados. En cuanto a la gestión externa de los residuos hospitalarios, la gestión básicamente consiste en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Aquí pues tenemos a ACI como nuestro proveedor de recolección de residuos peligrosos. Esto lo hace pues la empresa ACI Biológicos y Contaminados, empresas varias de Medellín, lo no peligroso, y Cotrama es una empresa de reciclaje que tiene un contrato, un convenio con la torre médica para realizar este proceso. ACI nos emite un certificado de generación de residuos que es este denominado el RHPS y nos lo envía periódicamente donde consta que efectivamente hicieron todos los procesos de desactivación final y de disposición final de estos residuos y que efectivamente fueron bien manejados. Se debe realizar una permanente auditoría a las empresas que intervienen como ACI y nosotros a la torre médica. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado atento a esta capacitación. Recuerda realizar la evaluación y darle a enviar para que quede constancia de tu participación en esta capacitación. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima capacitación virtual. Gracias.